Hola, hola. Qué gusto me da nuevamente poder saludarlas desde aquí. Gracias a Dios, ¿verdad? Por un día más, un sábado más en el cual podemos recibir palabra especial para nosotras como mujeres, porque Dios nos conoce. Él conoce nuestra necesidad, conoce también ese cuidado especial que tiene hacia nuestras vidas. Y pues es misericordia de Dios. Extrañamos a las que no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero están en nuestras oraciones. ¿Qué les parece? Sí, para comenzar esta enseñanza hacemos nuevamente una pequeña oración para poner este tiempo en las preciosas manos de Dios, ¿verdad? Padre Todopoderoso, gracias te damos porque podemos reconocer tu amor inagotable, podemos reconocer tu paciencia, tu cuidado especial hacia nuestras vidas, por la palabra que tú has preparado en esta tarde para cada una de nosotras, por tener ese cuidado especial en enseñarnos y aún en prepararnos para lo que ha de venir. Llénanos más de tu presencia, ayúdanos a crecer más espiritualmente, a cada día parecernos más a ti, cada día ser diferentes al mundo, ser luz en medio de la oscuridad, tener un comportamiento que se diferencia al mundo, porque tú estás en nuestras vidas, porque tú gobiernas cada parte de nuestro ser y en esta tarde nos presentamos en completa rendición y humillación diciéndote, necesitamos más de ti. Enciende ese fuego dentro de nosotras cada día más para que no se apague y podamos ir a una mayor comunión contigo, un mayor conocimiento de tu palabra y ponerlo por obra y ser hacedoras de tu verdad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, continuamos con esta serie que Dios ha preparado para nosotras, en el cual seguimos aprendiendo mucho. La mujer virtuosa. ¿Cuántos de ustedes vieron el tema que tenemos para el día de hoy? Muy bien. Pues el tema es, mujer, piensa antes de actuar. Así es. Y ciertamente necesitamos la sabiduría de Dios, la prudencia de Dios. Yo las animo a que comiencen a abrir su Biblia en Proverbios 31:16. Y hoy Dios ha preparado para nosotras muchos pasajes bíblicos. Si tienen la oportunidad, anotar estos pasajes, porque siempre pasa que Dios trae a nuestra memoria su palabra y es necesario recordarla de continuo, ¿verdad? Llenarnos de Él y estar meditando en su palabra. Y Dios nos habla de una y mil maneras, principalmente a través de la Biblia, su palabra, pero también a través de la instrucción que recibimos de parte de Él o a través de las personas, de las circunstancias. Dios en todo tiempo nos está hablando, mas muchas veces nosotras podemos estar distraídas, ¿verdad? Dispersas, a lo cual Dios nos dice, estemos atentas a qué nos quiere enseñar. En su palabra recibimos instrucción acerca del diseño perfecto que tenemos cada una de nosotras a imagen y semejanza de Dios, tal como Dios nos creó. A diferencia de toda su demás creación, fuimos la única especie a quien Dios dotó de inteligencia, de raciocinio, de dominio propio, esa gran capacidad de poder pensar, ¿verdad? Antes de actuar, pero con un raciocinio o inteligencia. Pensar antes de actuar. Yo lo resalté aquí en negritas, en cursiva y con comillas, porque es algo que de continuo Dios estaba hablando a mi vida, ¿no? Pensar antes de actuar. Y se escucha muy fácil, pero la realidad es que no lo es. Porque para lograrlo requerimos dominio propio, requerimos la sabiduría divina, la prudencia, la templanza. ¿A cuántas de ustedes les ha pasado que piensan en voz alta y después dicen, ¿para qué lo dije? No, me hubiera quedado callada o no era, me hubiera quedado simplemente callada, ¿verdad? O ¿a cuántas les ha pasado que actuamos por instinto, por reacción, sin pensarlo y después te arrepientes y sufres las consecuencias y te da un pesar, te da una carga y dices, ay, me hubiera quedado callada?
te quedas con esa sensación, ¿verdad? De un pesar. A lo cual en esta tarde Dios nos quiere llevar a un nivel diferente, porque pensar antes de actuar es una virtud del ser humano. Pero cuando estamos sobre tensión, sobre una situación de molestia, sobre una situación de presión, muchas veces es muy difícil pensar antes de actuar, porque simplemente reaccionamos o accionamos a otra circunstancia, a otras personas. A lo que Dios en esta tarde nos dice, no es así lo que quiero para ustedes, ¿verdad? Como hijas de Dios. Reaccionamos por impulso, porque podemos llegar a hablar o incluso actuar de una manera inadecuada. Y el poder desarrollar esta virtud, porque es algo que se puede desarrollar y a lo que somos llamadas, nos va a permitir tomar decisiones correctas y sobre todo a tener un dominio propio en nuestras vidas. Saber que sí podemos aplicar un dominio propio y que ya no es en nuestras propias fuerzas, inteligencia o sabiduría, sino en la capacidad que Dios nos da para hacerlo. Y toda la Biblia, que es palabra de vida e inspirada por Dios, que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, es decir, ayudarnos a comprender entre lo bueno y lo malo, lo que está bien y lo que no está bien, lo que le agrada a Dios, es para instruirnos en justicia, tiene propósitos divinos. Y yo me maravillaba porque ahorita vamos a comenzar a leer nuestro texto base de esta enseñanza, que está en Proverbios 31:16. Lo mucho que Dios ha hablado a mi vida y sé que también lo va a hacer en la vida de ustedes porque es Dios hablando a nosotras. ¿Cómo podemos aprender de esta pequeña fracción de la Biblia, de la palabra de Dios? Porque también nos alerta, nos advierte y como diría esa frase, nos ayuda a experimentar en cabeza ajena el poder aprender la palabra de Dios. Para que siguiendo el consejo de Dios, entonces sí poder desarrollar dominio propio de templanza, la sabiduría, la prudencia de Dios y entonces, solo entonces, poder llegar a pensar antes de actuar. Y hay 3 cosas que ya no podemos recuperar en la vida. Yo las enumeraba y la número 1 es el momento que ya pasó. Aquel momento ya no se puede volver a recuperar. La palabra que ya se dijo y el tiempo que se perdió. Entonces, a lo cual Dios nos dice, aprovechemos bien el tiempo, ¿verdad? Seamos siendo sabias, pensando antes de actuar. Proverbios 31:16 dice así: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Seguimos aprendiendo mucho acerca de la mujer virtuosa y vamos a profundizar de tal manera en la palabra de Dios que nos vamos a dar cuenta cómo es que la mujer virtuosa aprendió a actuar con sabiduría y con la prudencia de Dios. La palabra considera, que es de la primera palabra que yo resalto en esta pequeña fracción de la Biblia, viene del original Zamán, con Z al principio y acento en la última A, que es Zamán, el cual su significado, uno de sus significados es planear, pensar y resolver. Así que cuando Dios nos habla a través de esta pequeña fracción de la Biblia y habla de que la mujer virtuosa considera la heredad, considera el terreno, considera el espacio, a lo que se refiere este versículo, ella previamente estaba pensando, estaba planeando para resolver. Es decir, pensar sobre algo, pero de una manera en la que se analiza con mucha atención, con el propósito de tomar una decisión correcta, porque se ha de resolver una situación o es con un fin, con un propósito. Otras traducciones del lenguaje sencillo, que a mí me gusta mucho ampliar mi panorama y que Dios nos quiere enseñar, es leyendo otras traducciones del lenguaje sencillo para precisamente comprender mejor esta pequeña fracción de la Biblia, ¿verdad? Que estamos aprendiendo el día de hoy.
Otras traducciones, esta primera parte de Proverbios 31:16, utilizan las palabras inspeccionar, calcular el valor, y una más lo traduce como evalúa un campo y después lo compra. Y al llorar y preguntarle a Dios qué nos quería enseñar esta tarde, leyendo este pasaje de Proverbios 31:16, que es nuestro texto base, de continuo venía a mi mente, piensa antes de actuar. Y cómo Dios permitió que esta pequeña fracción de la Biblia pudiera llevarnos a precisamente tener esa característica, y cómo se menciona en esta mujer como una virtud, esa capacidad de pensar antes de actuar. Algo que puede diferenciar a algunas mujeres de algunos hombres es que por lo regular nosotras como mujeres podemos movernos por sentimientos, por emociones que nos llevan a actuar, ¿verdad? Antes de calcular una situación, de evaluarla, si lo que voy a hacer es lo mejor. Pero bueno, esto no es ley, ¿verdad? Porque también yo conozco mujeres que por lo contrario tienen una apariencia de mucha rigidez, de mucha dureza, que no se dejan llevar por emociones o por sentimientos, y que aún sin ser hijas de Dios, pues logran mantener cierta cordura o templanza antes de tomar una decisión, ¿verdad? Aquí la diferencia está en que nosotras lo vamos a hacer, o lo vamos a aprender a hacer, o lo vamos a seguir desarrollando con un fin espiritual. Porque nosotros todo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es con un fin espiritual, para lo cual Dios nos quiere seguir enseñando, ¿verdad? En su palabra. Y Dios nos dice, piensa antes de actuar, es una palabra que de continuo Dios estuvo resaltando mucho en mi mente, en mis pensamientos, a la respuesta que vas a dar, que no sea por una reacción a la manera en como otros se conducen hacia contigo, o no sea según la circunstancia como nosotros vamos a dar una respuesta, sino que más allá de que sea alguien o que sea algo externo lo que marque nuestro comportamiento, nuestra dirección de nuestras decisiones, reaccionemos siempre agradando a Dios. Es decir, siempre antepongamos la prudencia, la sabiduría divina, la templanza, el dominio propio, y entonces sí, ya poder responder. Y les pongo un ejemplo que me acaba de pasar, porque ya ustedes saben, ¿verdad? Y es algo que de verdad no quiero que nunca acabe. Yo quiero siempre estar atenta a lo que Dios me enseña, pero de verdad que me impresiono porque Dios siempre me enseña y me pone a llevar en práctica lo aprendido, lo que Dios me está hablando, porque a mí fue la primera que Dios me habló con esta enseñanza, y es como ser sensibles a lo que Dios, o para qué Dios nos está permitiendo aprender, ¿verdad? Porque lo vamos a poner en práctica, como diciendo, a ver, ¿qué tanto aprendiste? ¿Qué tanto has crecido? Y llevemos a la práctica. Porque veníamos en el carro, mi esposo y yo platicando, y de repente él me hacía el comentario de la posibilidad de en algún momento hacer un viaje vacacional en estos próximos meses. Entonces, pues a mí me lo dijo y yo me emocioné, me agradó bastante la idea, ¿verdad? Dije, ay, sí, un viaje, qué padre. Y bueno, lo curioso está en que no pasó de verdad, casi yo creo que 1 o 2 cuadras antes de llegar hacia el próximo kinder de nuestra pequeña, íbamos así, yo con mi sonrisota, y veo pasar el kinder, y es como, o sea, como Dios asentándome, ¿no? Como mis emociones, mis sentimientos me llevarían a, pues sí, el viaje y vámonos y a ver lo demás cómo lo hacemos, ¿no? Pero Dios me llevaba como a pensar antes de actuar y a sentar, a evaluar, a calcular precisamente esta situación y a prever, el decir, bueno, pues hay situaciones que ameritan un pronto pago, cubrir esa necesidad antes que un viaje, ¿no? Entonces como Dios aterrizándome, como, hey, tranquila, piensa antes de actuar, no te dejes llevar por el impulso, la emoción.
Y pues es un cuidado que yo también veía de Dios hacia mi vida, como al ya no emocionarme tanto, ¿no? Sino decir, bueno, puede que aún no sea el tiempo. Porque mis emociones me llevaban a pensar en este viaje vacacional, pero mi razón me llevaba a inspeccionar, a calcular el valor y a evaluar. Y yo como mujer descanso en la administración de mi esposo y saber que cuando él dice se puede es porque se puede y cuando él dice no se puede, no se puede, y he tenido contentamiento en eso, ¿verdad? Pero también Dios en ese momento me hacía ver la función o la parte en la que yo como mujer puedo contribuir a la toma de mejores decisiones para la familia en función de un bienestar integral, ¿verdad? Y en eso también somos usadas por Dios. Porque si bien les mencionaba hace ratito que no es ley que solamente las mujeres se dejen llevar por emociones o que somos más dadas a llevarnos por las emociones, el sentimentalismo, también hay muchos hombres que son más dados a dejarse llevar por las emociones, los sentimientos, tomar decisiones basadas en una emoción o en un sentimiento. Y es ahí donde también nosotros entramos como mujeres virtuosas a la cordura, ¿verdad? A la sensatez, al pensar antes de actuar, al pensar antes de tomar decisiones. Y somos de bendición cuando lo podemos hacer con la sabiduría de Dios. Y en mi caso, pues fue un viaje, ¿no? Lo que en ese momento me emocionó, pero para otras mujeres podría ser la ropa, para otras mujeres podría ser una casa, la adquisición de una casa, la comida, un carro, la posición laboral o ministerial, o sea, puede haber diversas circunstancias, a lo cual Dios nos dice, analicemos antes de actuar, antes de tomar una decisión, evaluemos toda la circunstancia, toda la situación, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a ir viendo que fue lo que hizo esta mujer virtuosa? O nos muestra la Biblia cómo pudiera actuar en esta situación. Porque vemos que la mujer virtuosa consideró la heredad antes de tomar cualquier decisión. Evaluó qué tan conveniente podía ser comprar ese terreno, ese campo, cuáles eran los pros, lo que estaba a favor o en beneficio, y cuáles eran los contra o razones para no tomar esa decisión arrebatada o perjudicial para ella y su familia. Y hay muchas razones que nos pueden llevar a tomar decisiones arrebatadas o decisiones equivocadas o perjudiciales. Pero ante todo esto, Dios nos enseña a pensar antes de actuar, a recordar que el tiempo que pasó jamás lo vamos a volver a recuperar. Las palabras que dijimos ya se hablaron y si no se hablaron correctamente, ya lastimaron a alguien, ya hicieron un daño mayor, ya herimos a alguien y el tiempo perdido o mal aprovechado también es algo que jamás se va a recuperar. Dice la Biblia en Proverbios 23:7, si quieren ustedes anotarlo o leerlo junto conmigo. Porque según sea tu pensamiento en tu corazón, así eres, dice la Biblia. Porque Dios nos conoce, porque Él sabe de qué estamos hechos, como por ahí dirían, con qué tijera fuimos cortados, ¿verdad? Él nos conoce, Él sabe todo de nosotras y por eso nos da esta palabra en esta tarde. O dicho en otras palabras, somos lo que pensamos y actuamos o hablamos conforme a lo que somos. Algunas veces me pasa que digo algo y después lo pienso y para mí misma reflexiono y me digo, no debería de haber dicho esto. Fue algo imprudente o fuera de tiempo o incluso fuera de lugar y en el momento pido perdón a Dios, inclusive si he tenido que hacerlo hacia con otras personas, lo he hecho porque de eso yo aprendo. En eso Dios me permite crecer. En eso Dios me permite madurar y entender que hay situaciones en las cuales demanda mayor prudencia, mayor dominio propio, mayor templanza para hablar o para callar. Pero también por lo contrario, me ha pasado que quedarme callada cuando no tenía que haberlo hecho. Y al Dios hacérmelo saber,
también aprendo a ser más sensible a la voz de Dios, a ser más obediente, a ser más pronta, porque es algo que tenemos que discernir y es algo por lo cual tenemos que estar bien atentas y no tomar en poco, porque podemos ser usadas grandemente para bendición, pero también de tropiezo para otras personas. Pero ante todo esto, mis queridas hermanitas, no nos engañemos, porque la cuestión de cuándo hablar y cuándo callar puede resultar complicado y difícil en muchas ocasiones, para lo cual se requiere aprender, crecer y reconocer ciertas debilidades, la gloria de Dios, ¿verdad? Sino que seguimos tropezando con la misma piedra, a lo cual Dios nos dice, detente, analiza, evalúa, piensa antes de actuar. Hay otro pasaje que me gustaría que lo estuvieran anotando, lo tuvieran como referencia, que está en Proverbios 17:28. Si quieren acompañarme a leerlo, por favor. Así es, hermanita. Proverbios 17:28. Porque la Biblia, la palabra de Dios, nos prepara en todos los aspectos de nuestra vida. Y hoy tuvo bien Dios enseñarnos esta área tan peculiar en la cual muchas mujeres podemos crecer y aprender para ser de mayor bendición, ¿verdad? Que es el hablar o incluso el callar. En Proverbios 17:28 dice, no reaccionó y te sorprendes. Y es ahí donde dice la palabra que aún el necio o la necia cuando calla es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es entendido. Pero también dice en los versículos Proverbios 15:23, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Y llevemos estos versículos al terreno práctico de nuestras vidas. Cada una sabe qué situaciones o qué circunstancias está enfrentando en este momento, o incluso qué circunstancias Dios la está preparando para enfrentar próximamente. Y va a demandar poner en práctica todo esto, y entonces podamos pensar antes de actuar o incluso de hablar. Saber actuar o hablar a tiempo en el momento oportuno puede ser de gran ayuda y de hacer mucho bien a la persona que lo recibe. Pensar antes de actuar o hablar, de manera que se cumplan estas palabras de Proverbios, que dice la palabra a su tiempo, cuán buena es. También es saber callar cuando la otra persona no está preparada para recibir un consejo o un reproche. Porque quizás puedas ayudar o comentar que tú dices, necesito hablarlo con esta persona. No sé cuántas de ustedes han pasado por esta situación, yo sí la he pasado, pero Dios me dice, no es el tiempo, calla. La persona no está preparada para recibir tu palabra o ese consejo que tú quieres darle, no es el tiempo, espera el tiempo. Y también he experimentado que el hacerlo trae gran bendición y paz a mi vida, porque ya no es mi carga. Yo ya lo puse en las manos de Dios, aprendí a ponerlo en las manos de Él y entonces espero en su guía y su dirección. O muchas veces pasa que es Dios mismo hablando a través de su palabra por medio de otras personas, y dices, ay, gracias Dios mío. O viceversa, hacia mi propia vida, ¿verdad? Que de repente estamos como, ¿qué decisión tomar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Y esperamos, aguardamos en Dios, pensamos y Dios te habla y Dios te confirma de manera que tienes paz y puedes tomar mejores decisiones. Y lo podemos apreciar en el resultado de nuestras decisiones, ¿verdad? Es una ocasión también haciendo referencia a esta parte de el pensar antes de actuar en cuanto a las decisiones que podemos tomar en el momento.
A veces cosas más grandes, yo les ponía el ejemplo de la adquisición de una casa, de un carro, de un crédito, de ropa, de qué sé yo, ¿no? Pero también en cosas pequeñas Dios nos pone en práctica, ¿no? A desarrollar esta virtud. Y en una ocasión, digo, con permiso de mi esposo, se los comparto. Él queriendo hacer tiempo para una cita de trabajo que tenía, llegó a una tienda donde vendían cosas americanas y se le hizo fácil, llegó y en su mente él ya se había imaginado una tarde de película en familia, ¿no? Y ya dijo, pues voy a comprar estas papas y le llamó la atención porque eran productos americanos y se supone que al ser productos americanos pues la calidad era distinta, ¿no? Entonces ya las agarró y llegó a caja y ya las pasan y les dicen, ¿cuánto es? 340, más de 300 pesos por 2 bolsas de papas. Entonces mi esposo se quedó así como, o sea, ¿es en serio? ¿Voy a pagar más de 300 pesos por 2 bolsas de papas? Entonces, la cuestión está en que en el momento él no se atrevió a decir no o a preguntar antes de, ¿verdad? De haber escogido estos productos. Entonces, pues no le quedó de otra y los pagó. Y él me dice, así, eran americanas y pues dijo, bueno, ya las vamos a comer y disfrutar, ¿no? Y con esta situación él aprendió y pues en otras ocasiones él prefiere por preguntar antes de simplemente escogerlos, ¿no? En mi caso, Linda principalmente se ha dado cuenta de eso. Es diferente, porque yo no me quedo callada, o sea, yo digo, unas disculpas, no me imaginé el costo y las dejo, ¿no? Me da pena, pero pues no voy a pagar esa cantidad. Pero es también parte de lo que Dios nos quiere enseñar, porque muchas veces nos cuesta decir no cuando tenemos que decir no, o nos cuesta decir sí cuando tenemos que decir sí. Nos quedamos callados, nos quedamos por pena, por lo que tú quieras, pero es algo a lo que Dios también nos quiere enseñar y nos quiere ayudar a crecer. Y que no está bien siempre decir sí a todo, porque no es lo mejor ni para ti ni para tu familia. O también decir no a todo, cuando tal vez por medio de una situación, de un servicio, de una acción, de ir a un lugar, de hacer alguna compra, puede ser de bendición a ti, a tu familia o a quienes te rodean o a otras personas. A lo cual Dios nos quiere llevar a despertar esas áreas también, si no nos hemos dado cuenta. Porque sí llega a pasar que muchas veces nos da pena y por pena dejamos de así las cosas, ¿no? Y Dios nos dice, no, piensa antes de actuar. Y aún si tenemos que decir no, aprender a decir no, o viceversa. Y la mujer virtuosa estaba preparada para tomar una decisión importante, porque la Biblia nos habla de que ella, antes de tomar la decisión apresurada o perjudicial para ella y su familia, ella valoró el campo, consideró los pros y los contras, consideró qué tan viable era para ella adquirir este terreno y si sería funcional para sus propósitos, que habla de la planeación, ¿verdad? Dios nos llevaba o me llevaba a mí a aterrizar esta enseñanza en eso, pensar, evaluar, aterrizar la situación, planear con el fin de poder resolver una situación, resolver algo que demanda esa situación, ¿verdad? Y una vez que ella evaluó todas estas circunstancias, se determinó a comprarlo y después plantó su viña para que en su tiempo ésta diera frutos. Pero vemos pues en ella ejemplo de la importancia de ser sabias, prudentes, de esperar, de calcular, de ser minuciosas, si se tiene que ser minuciosos, ¿verdad? Pensar antes de actuar. Porque Proverbios 14:15 nos dice, yo se los voy a leer en una traducción del lenguaje actual, más sencillo, que dice así, la gente tonta cree todo lo que le dicen, la gente sabia piensa bien antes de actuar. Y Proverbios 14:16 continúa diciendo, el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro,
Pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado y sigue haciendo lo mismo, sigue actuando de la misma manera, sigue reaccionando de la misma forma o bajo las mismas condiciones. A lo que Dios nos dice, no, detente, haz un alto. Y hablando de estos pasajes, ¿por qué creen que muchas personas son fascinadas, engañadas o fraudeadas? ¿A cuántas de ustedes les ha pasado esta situación acerca de un fraude o que han sabido de personas que han experimentado un fraude? A mí, y es algo que es difícil, es triste y pues no quisiéramos que nadie pasara por esto, más sin en cambio todas estas circunstancias de fraudes están a la luz del día. Y uno pensaría, pero ¿cómo se pudo dejar engañar o creer eso? O sea, ¿cómo, verdad? Pero se ciegan completamente por su codicia. Emociones o sentimientos que dejan de lado el razonamiento, la prudencia, la templanza y poder llegar a pensar antes de actuar. Y para nosotras, algunas cosas, algunas situaciones, algunos fraudes que hemos escuchado, que se han hecho, podría ser muy obvio, que tú dices, ¿cómo pudo caer en esa situación? O sea, yo desde aquí puedo ver que era algo completamente fraude o ilegal o no era verdad, era mentira, pero a lo cual Dios nos dice, el que se cree firme, cuide de no caer, porque tal vez esa circunstancia de otra persona para ti pudo ser muy obvio de detectar, de discernir, de entender que no estaba bien, pero puede haber circunstancias en las cuales te lleguen a fascinar, te lleguen a robar tu atención, te lleven a impulsar a tomar decisiones basadas en tus emociones o sentimientos que sea tu debilidad. Algo que sí que te mueva el tapete. A lo mejor hay cosas que dices, ay, a mí eso no, pues si lo tengo qué bueno y si no también, ¿no? Pero puede haber algo que sí te llegue a mover el tapete, que sí te llegue a destantear, a lo cual Dios te dice, sé sabio. La gente sabia piensa bien antes de actuar. Y también yo recordaba, no sé si a ustedes les pasó llegar alguna vez, así los alrededores de San Juan de Dios o así, que hay personas que venden cadenitas de oro, que dicen, ay, mira, es que tengo a tal pariente enfermo y necesito vender esta cadenita y por favor, y te la doy bien barata. Y hay gente que por la avaricia, la codicia, el hecho de traer algo de oro cae y la compra en 500 pesos y a lo mejor te dicen que su valor era de 2,000, pero te la dejan en 500, ¿no? Pero pues al fin y al cabo son 500 pesos que pagaste por algo que está pintado de oro y que ni siquiera es oro, pero tu codicia, tus emociones, tus sentimientos o tus motivaciones te llevaron a creerlo y a tomar una decisión apresurada o arrebatada y lo haces, ¿no? Cuando te pones a pensar, dices, ay, pues si realmente es oro, pues que lo lleve a una casa de empeño, una casa de cambio y le dan más de lo que yo le pagaría. Pero a veces pasa que mucha gente cae en esas compras y las hace y las compra, ¿no? O perfumes que te dicen, ay, es que es original, pero no trae la caja y por eso te lo doy en 100 pesos. Pero al fin y al cabo es agua pintada porque los inyectan o qué sé yo, pero tu deseo de tener ese perfume original te lleva a tomar la decisión y a pagarlo, ¿no? Y no analizamos la situación. Y por darles ejemplos de cosas pequeñas, pero a lo que Dios nos quiere alertar, sean cosas pequeñas, sean cosas grandes, siempre estar alertas, siempre estar atentas, precavidas, analizando, tomando decisiones sabias, pensando antes de actuar. Y ante todo esto, Dios nos alerta y nos enseña o nos guía a no dejarnos fascinar por lo que fascina al mundo, sino que antepongamos siempre la sabiduría de Dios. Les leo un pasaje más que está en Proverbios 27:12, que dice así: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Qué importante es meditar en todas estas palabras porque son consejos prácticos a nuestra vida diaria, como cristianas, como hijas de Dios.
Y necesitamos meditarlas, reflexionarlas y atesorarlas en lo más profundo de nuestro corazón, porque son un cuidado especial de Dios a nuestras vidas. O como les mencionaba hace ratito, ¿verdad? En otras palabras, decir sí cuando tengamos que decir sí y es el tiempo, o decir no cuando tengamos que decir no o aún no es el tiempo. Y resaltando también la parte B de este versículo de Proverbios 31:16, nos habla de que la mujer virtuosa, con sus ganancias, ella plantó un viñedo. Como los leía todo el pasaje completo, una vez que ella consideró la heredad, es decir, que evaluó qué tan viable era comprar ese terreno, ella ya tenía un propósito o un fin para comprarlo, ¿verdad? Que era que con sus ganancias ella plantaría un viñedo para obtener frutos. Y en aquel entonces era literal, era algo físico, lo que ella estaba adquiriendo, comprando. Acerca de cómo ella compró este terreno y cómo con sus ganancias plantó este viñedo. Pero en nuestra actualidad, aprendiendo los aspectos espirituales que Dios nos quiere enseñar, ¿cuáles serían tus ganancias, mujer? Yo te pregunto a ti, ¿cuáles son tus ganancias hablando de este pasaje de Proverbios 31:16? En la manera en como yo lo veo o como Dios me lo mostraba a mí hacia mi vida, son todas aquellas batallas por la gracia de Dios vamos ganando. Son todas aquellas debilidades que en Cristo se vuelven mi fortaleza. ¿De qué manera? Si la prudencia era algo que nada más no se me da, al recibir la instrucción de la palabra de Dios, entendamos cómo debemos de aplicar o apelar a la prudencia, a la sabiduría o a los consejos prácticos que Dios nos está dando en esta tarde. De leer proverbios, de estos proverbios que acabamos de leer precisamente, de manera que sumemos día con día un carácter semejante al de Cristo, que seamos más sabias, que estemos más atentas a las cosas de la vida, porque ciertamente estamos en un mundo lleno de maldad, en un mundo en el cual hay riesgos, hay situaciones, hay circunstancias que nos pueden afectar o que nos pueden fascinar y desviar de la atención o de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Como yo les decía hace un momento, hay ocasiones en las que yo reconozco que dije algo o hice algo que no debería de haber dicho y me da mucho pesar, pero eso me lleva al momento de reconocerlo y pedirle perdón a Dios y entonces crecer para que no me esté pasando de continuo, sino añadir mayor madurez, mayor sabiduría para poder ser más como Dios quiere que yo sea, ¿verdad? Pero también me ha pasado a la importancia de agarrar ese valor, esa fortaleza, esa gracia de parte de Dios y aprender a hablar cuando tenga que hacerlo y no quedarme callada. Porque también caemos en una situación muy cómoda cuando estamos dentro de nuestro cuerpo en Cristo y que podemos hablar un mismo lenguaje, que podemos conducirnos de cierta manera y estamos a gusto. Pero ¿qué pasa cuando estás con alguien que no es hijo de Dios o que no tiene el mismo sentir que tú, el mismo pensamiento? ¿Cómo actuamos? ¿Hablamos cuando tenemos que hablar? ¿Somos de bendición o por pena nos quedamos calladas? Y si era la única oportunidad que Dios nos estaba dando para hablar de la palabra de Dios, para dar un consejo sabio, y nos quedamos callados, es tiempo perdido, que ya no va a volver. Ya, perdiste tu oportunidad. A lo mejor después Dios te dará otra oportunidad o va a usar a alguien más, pero a ti ya no. Tú ya no fuiste usada por Dios en ese momento. Entonces son situaciones a las cuales Dios me llevaba a reflexionar en mi vida y sé que también lo está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. De manera que entonces todo esto se vuelve mi ganancia. ¿Para qué? Para que en su tiempo yo pueda sembrar aquello que ya aprendí, aquello en lo que ya crecí, aquello que ya entendí, en beneficio o en edificación de otros. Poder sembrarlo en mi familia y aún en quienes me rodean. Y en su tiempo, entonces sí, esperar un fruto como lo hizo esta mujer virtuosa, de aquello sembrado.
ya sea en amor, ya sea en prudencia, ya sea porque te ganaste la confianza de alguien, ya sea porque pudiste dar un consejo acertado o una palabra acertada o un abrazo, que es una acción también en el momento adecuado y que tan solo el haber accionado de esa manera oportunamente trae bendición, trae propósitos divinos, ¿verdad? Porque Dios permite todos estos consejos prácticos a nuestra vida cristiana con el fin de enriquecernos espiritualmente y ponerlos por obra. Ser sensibles cuando tengamos esta situación que amerita una mayor atención o un mayor cuidado de nuestra parte para llegar a ser capaces de pensar antes de actuar. En cuanto a lo que estamos aprendiendo de la mujer virtuosa, pensar antes de actuar, hay mucho de lo que pudiéramos hablar y mucho de lo que nuestras acciones se podrían determinar como los ejemplos que acababa de mencionar yo hace un momento, ya sea para adquirir una casa, carro, ropa, viajes, comida, etcétera. Y también ahorita yo pensaba, pensar antes de actuar. No sé si a ustedes les pase, pero de repente, pues ya ven que tenemos que abrir la aplicación de Facebook para escuchar las enseñanzas. Anteriormente yo decía, ay, me voy a desconectar un tiempo de esta cuestión de redes sociales y voy a eliminar la aplicación, ¿no? Entonces ya la eliminaba y ya duraba así un rato y ya se me pasaba y otra vez la ponía y bueno. Pero ahorita no, pues porque también es parte de un alimento espiritual el estar escuchando de continuo enseñanzas. La de los dos miércoles, la de los domingos y estar buscando palabra, ¿no? Pero ahorita se me viene a la mente, no sé si nada más me pase a mí o también a ustedes, pero de repente abres y yo no sé cómo, porque no es algo a lo que le ponga o que yo buscara, aparecen como pequeñas historias, no sé, sí, no TikTok, sino como pequeñas historias de a la mujer ciega que la ayudaron, que no sé qué, y que dura 3 minutos, y que de repente ni te das cuenta y hay historias que duran 6 minutos, o te vas atrapando, ¿no? Y te quedas ahí, bueno, yo, como la facilidad de quedarme embobada, hasta que de repente Dios también hablándome con estas enseñanzas, pensar antes de actuar, o sea, antes de ponerle play, antes de quedármelas viendo, porque no es contenido ofensivo, vaya, o contenido que no podamos ver, pero son historias que qué propósito tiene verlas, es pérdida de tiempo y para qué las veo, ¿no? Entonces también en ese tipo de detalles Dios me llevaba como a piensa antes de actuar, piensa antes de ponerle play y quedar atrapada, o sea, son minutos que puedes aprovechar en algo mejor, en algo de mayor provecho. Entonces, pudiera dar un sinfín de ejemplos de situaciones, pero cada una en lo personal sabe que Dios nos está hablando o qué áreas son nuestra debilidad en la cual Dios quiere trabajar y llevarnos a un mayor nivel espiritual por medio de lo natural, de cosas que pasan en nuestra vida, ¿no? Y bueno, yo les mencionaba, la mujer virtuosa nos da ejemplo en cómo es que ella pensó antes de actuar, evaluó, calculó, meditó para tomar una decisión importante. Pero a mí me gustaría enfocarme un poco más en la acción de hablar, porque considero que es un principio por lo cual se determinan muchas de nuestras acciones o incluso de nuestras reacciones, a lo cual Santiago nos recomienda refrenar nuestra lengua sabiamente. Acompáñenme, por favor, a leer Santiago 3 desde el versículo 2. Vamos a leerlo juntas, por favor. Yo lo voy a poner o se los voy a leer en traducción lenguaje actual, pero ustedes me pueden seguir en su Biblia, ¿sale? Es Santiago 3:2. Todos cometemos muchas fallas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Santiago 3:3 dice, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos, porque por muy grande que sea este barco
y por fuertes que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de todo nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Y dice este pasaje en Santiago 3, 9 al 10. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre. También insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, esto no debe de ser así. Y estas palabras nos las dicen a nosotras en esta tarde, Dios. Porque si no nos habíamos dado cuenta del alcance de nuestras palabras, del decir una mala palabra en un momento incorrecto, de lastimar a alguien por nuestro orgullo, por nuestro enojo, por nuestras acciones, es algo irreversible muchas veces. Es algo a lo cual Dios nos dice, no tomes en poco. Porque si aprendemos a tener dominio propio en nuestra lengua, aprendemos a callar sabiamente, pero también a hablar sabiamente. Esto es para edificación, eso trae bendición, en eso se agrada a Dios y en eso Él nos quiere preparar como mujeres virtuosas, porque es algo que tiene que ser característico en nosotras como hijas de Dios. No perdernos como el mundo, no confundirnos con el mundo, sino que sea algo distinto en nosotras. Mira, ella es diferente. Ella actúa diferente, ella reacciona diferente. ¿Qué tiene? ¿Por qué? ¿Verdad? Que seamos diferentes, que el mundo nos vea diferentes y aún que el mismo cuerpo de Cristo nos vea diferentes, de manera en que podamos ser ejemplo y bendición y no todo lo contrario. Algunos consejos prácticos en nuestro día a día de lo que acabamos de ver y aprender podrían ser los siguientes. Yo resalto esta parte o me inclino porque el pensar antes de actuar conlleva una acción y como acciones podemos ver muchos ejemplos o pudiera hablar mucho, ¿verdad? Hay mucho por lo cual seguir aprendiendo. Por eso yo les decía en un principio que me maravillaba porque si se fijan, nuestro texto base es corto, es pequeño, es una pequeña fracción de lo que estamos aprendiendo de la mujer virtuosa, pero Dios me enseña mucho y sé que mi oración está en que también a ustedes, ¿verdad? Porque yo quise, o la guía que Dios me daba, era inclinarme hacia el aspecto de la lengua, porque tenemos la bendición de hablar y por nuestra habla, por nuestra lengua, se activan muchas de nuestras acciones. Y yo pensaba o meditaba, quedarnos calladas cuando nos acusan injustamente, ¿es fácil o difícil? Es difícil, ciertamente es difícil quedarnos calladas, pero si al hacerlo cumple un propósito mayor o divino, es mejor hacerlo. Jesús mismo nos dio ejemplo en eso. En Isaías 53, 7, yo les doy lectura. Isaías 53, 7, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesús sabía que había un bien mayor al quedarse callado, que había un propósito divino y eterno para hacerlo de esta manera. Y él se quedó callado aun cuando le acusaron injustamente, ¿verdad? Pagando el precio en la cruz por amor a todas nosotras, a todos nosotros.
Y de la misma manera, nosotras, siendo mujeres de Dios, veamos siempre un bien mayor o espiritual antes que por nosotras mismas y entender que si es tiempo de callar, quedarnos calladas. Y no significa que siempre tengamos que soportar las injusticias y quedarnos calladas o soportar el agravio siempre injustamente, ¿verdad? Porque también en esto Jesús nos daba ejemplo. Cuando Él vio que estaban todos los comercios dentro del templo, en ese momento Jesús no se quedó callado. Él habló, ¿verdad? Y Él dijo que no hicieran de la casa de su padre cueva de ladrones. Y en ese momento Él sabía que no tenía que quedarse callado y soportar las injusticias. Entonces Dios nos lleva a un equilibrio, a la sabiduría. Empezar una discusión a la cual tú sabes que no va a llegar a ningún fin, que no le vas a ganar a la persona, que no la vas a hacer entrar en razón, pues entonces es mejor sufrir el agravio, ¿verdad? Como nos enseña 1 Corintios 6:7, que dice, en sus peleas, los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado que robar y maltratar. Pero ustedes hacen lo contrario. Se maltratan y se roban entre ustedes mismos. Y entonces, ¿qué diferencia hay? Si actuamos igual que aquel que no tiene a Dios, si actuamos aquel que no es capaz de recibir la sabiduría de Dios como lo estamos haciendo nosotras en esta tarde, no es capaz de reaccionar bajo una nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, sino que reaccionamos por impulso, por enojo, a la defensiva o qué sé yo, ¿no? A lo cual Dios nos dice, detente, piensa antes de actuar, tranquila, que mi paz repose sobre tu vida. Acciones que tu comportamiento no lo determine lo externo. ¿A qué me refiero con esto? A que no respondamos de una manera explosiva o inadecuada porque otro me habló mal, porque otro ya me hizo enojar, porque otro, no sé, una circunstancia, ¿verdad? Sino que actuemos o que nuestras acciones sean determinadas porque tu vida está siendo gobernada por Dios. De manera que antes de simplemente reaccionar, venga la calma, venga el dominio propio, venga el gobierno de Dios en nuestras vidas y entonces sí, lo pensamos y hablamos, ¿verdad? Si tenemos que hablar o callamos si tenemos que callar. Y Dios hablándonos y llevándonos por medio de todos estos pasajes a pensar antes de actuar, a meditar en la situación y ver siempre por un bien mayor espiritual. También veía cómo muchas veces el callar, cuando es tiempo de aprender, eso denota humildad, ¿verdad? Porque es la mejor forma de aprender y crecer en sabiduría. Cuando decimos, yo ya me las sé todas, ya, eso ya lo vi, eso ya lo escuché. ¿A cuántos nos ha pasado que con un solo pasaje de la Biblia, que hemos leído muchas veces, Dios nos sigue hablando de distintas maneras? O sigue hablando en nuestro corazón, nos sigue enseñando, sigue resaltando ciertas debilidades que necesitamos ir a Dios, pero es Dios hablando en nuestras vidas. Y cuando aprendemos a callar, en el tiempo de aprender, también denota humildad y añade humildad a nuestras vidas. Dice Proverbios 11:2, el orgulloso termina en la vergüenza y el humilde llega a ser sabio. También Dios me hablaba la importancia de cuando aprendemos a callar en el tiempo oportuno, eso es prudencia. Porque ¿qué nos dice Proverbios 17:28? Lo que acabamos de leer hace un ratito, ¿verdad? Que dice, hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio, se le considera prudente si cierra la boca. Y también yo pensaba, y Dios me hablaba, en nuestras acciones cuando experimentamos dolor. ¿Cómo nos sentimos cuando hay dolor en nuestras vidas, cuando hay enfermedad, cuando hay situaciones que apremian cierta aflicción en nosotros? Y también Dios me enseñaba cómo aprender
a refugiarnos en Dios y esperar en Él por medio de estas situaciones, porque muchas veces cuando callamos el dolor es cuando mayormente podemos prestar atención a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Dice Salmos 34, 17. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Porque a veces también Dios nos dice, quédate tranquilo, quédate tranquila, quédate quieta en donde estás, para poder yo ministrar tu vida, para poder yo consolar tu vida, para poder yo ser tu refugio, ¿verdad? En tu debilidad. Porque qué importante es muchas veces detenernos de manera en que podamos pensar antes de actuar. Y a veces llevamos una vida tan acelerada, una vida tan rápida, que nos ensimismamos en todo lo que está pasando, en la rutina diaria, en lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir, a dónde tengo que ir. Y en eso perdemos ese cuidado especial a lo que Dios te dice, detente. Haz un alto, haz una pausa. No hagas las cosas por hacerlas. Medita en lo que estás haciendo. Que no pierdas de vista el fin o el propósito espiritual, de manera en que no caigamos ensimismadas en algo que no tiene un fin o un propósito, ¿verdad? De hacer o de actuar. Y por último, también yo resaltaba otro punto más que se los he mencionado, que es callar debiendo hablar. Porque cuando lo hacemos, a eso se le llama cobardía. Y la Biblia también nos habla al respecto. Yo resaltaba el pasaje de 2 de Timoteo 1:7 acerca de esto, ¿verdad? Porque a mí me pasaba mucho, me costaba mucho, bueno, yo me consideraba más introvertida que extrovertida, o me costaba mucho tiempo hablar en el tiempo de la universidad o en el tiempo de que tenía, era como Dios diciéndome, no te quedes callada, habla esta palabra, di esta palabra. Y muchas veces le pedí perdón a Dios porque actuaba de una manera cobarde y hasta que Dios me llevó a aprender, no es el tiempo de quedarte callada. Si es el tiempo de hablar la palabra de Dios, de hablar o corregir ciertas acciones, hazlo. Y dice 2 de Timoteo 1:7, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, Él nos da el poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Y el 8 dice, por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso a servir a Jesucristo. Al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. Tanto las palabras como los silencios están relacionados con nuestros pensamientos, pero más profundamente con lo que hay en nuestro corazón. Somos lo que pensamos, y Jesús mismo decía en el Evangelio de Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, y por ende, ¿qué va a ser el fruto o el resultado? Las malas acciones, las malas palabras insensatas, sin propósito, sin sabiduría. Pero asimismo, también salen los buenos pensamientos o las buenas acciones, ¿verdad? Que puedan ser de bendición a otros. Y como conclusión, podemos llegar a experimentar el equilibrio de saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo dejar de actuar. Ciertamente no es fácil y es una virtud que sin lugar a dudas Dios nos puede dar. Y en su palabra nos enseña cómo lograrlo. Y de verdad, yo se los digo, hermanita, van a ser puestas a prueba. No sé cómo, no sé cuándo, pero estén atentas, porque
esto que acabamos de aprender en esta tarde, Dios lo va a llevar a que lo pongamos en práctica, porque es a través de las circunstancias, es a través de estas situaciones que podemos darnos cuenta, ser sensibles y crecer, darnos cuenta que estamos yendo a una madurez, a una mayor sensibilidad hacia con Dios, que es el fin, ¿verdad?, de esta vida, poder crecer más espiritualmente, poder crecer más al carácter de Jesús. Es una virtud que sin lugar a dudas Dios nos puede dar. Leía una frase refrán que decía: el hablar vale plata, pero el callar vale oro. Y yo analizaba esta frase porque el hablar es una bendición, ¿verdad? Pero Santiago nos enseñaba que hablar es fácil, que hablar cualquiera lo hace, digo, que tenga la capacidad de hablar, ¿verdad? Hablando naturalmente, pero el callar no es tan fácil, es algo que nos cuesta más, es algo que demanda esfuerzo, es algo que demanda dominio propio, que demanda templanza, y más si es una acción que nos está afectando física, mental o espiritualmente, que nos lleve a reaccionar a la defensiva, que nos lleve a reaccionar por protección o por instinto hacia nosotras mismas. Por eso es que veía este refrán y hablaba de que el callar vale oro, porque callar implica domar ese pequeño órgano, ¿verdad?, que es la lengua. Saber usarla con sabiduría y prudencia, tomar decisiones que nos lleven a una mayor bendición, como lo experimentó la mujer virtuosa al comprar este terreno para después usarlo con un propósito. Tener esa sensibilidad física y espiritual para poder entender los tiempos de Dios, buscando siempre un bienestar de nosotras, nuestra familia, pero también de quienes nos rodean. Y de esta manera poder ser de bendición, de edificación, ser usadas por Dios, ¿verdad? Entonces, digo, en lo personal, a mí Dios hablándome, a mí Dios llevándome a estar alerta. Recordemos la palabra que nos dice que a la virtud añadimos más. No se reemplaza una de la otra, sino que todo lo que Dios nos está dando a nosotras como mujeres, lo añadamos más, demos más. Entonces, que crezcamos más, mis queridas hermanitas, porque hay muchas circunstancias que van a demandar pensar antes de actuar, estar alertas, ser precavidas, prever el peligro cuando lo haya. ¿Qué les parece si nos levantamos, si le damos gracias a Dios por esta enseñanza, por esta tarde, por ese cuidado especial que Dios sigue teniendo hacia nuestras vidas? Él nos conoce, Él sabe todo de nosotras, nuestras debilidades, sabe que como mujeres somos más dadas a la emoción, al sentimiento, a lo cual Dios te dice: detente. A mí ya me pasó una vez que un compañero de trabajo, ya les he platicado, creo yo, me ponía que sus hijos estaban bien enfermos y que por favor le prestara en aquel entonces 1,000 pesos, pero para mí 1,000 pesos era demasiado, porque era lo que me costaba ganármelo, ¿no? Y me ganó, me conmovió. O sea, cedí por el sentimentalismo, y dije: ay no, pues sí, mi hijo, te lo voy a pagar la siguiente semana. Pues, ¿cuál fue el caso? Que fraudió a muchas personas con 1,000 pesos y ya no se volvió a aparecer. Y el sentimiento que experimenté fue como de tristeza, de enojo, porque o sea, yo confié, pero a lo cual ahora ya con la palabra de Dios, Dios te dice: piensa antes de actuar, antepon mi sabiduría y no te dejes llevar solamente por las emociones, por los sentimientos, razona. Todo lo que hagas que tenga un beneficio para mí, para mi familia, ya sea con nuestras palabras, nuestras acciones, lo que Dios nos demande a cada una, ¿verdad? Entonces vamos a darle gracias a Dios, mis hermanitas. Padre Todopoderoso, nuestro papito amado, a quien podemos acudir confiadamente, en quien podemos refugiarnos,
en quien podemos aprender y adquirir mayor sabiduría, mayor templanza, mayor dominio propio. Porque ciertamente no es fácil adquirirlo. Es algo que demanda esfuerzo, es algo que cuesta, es algo que tiene un valor. Pero que tú nos dices no es imposible, porque yo ya te he dado todo en mi palabra para que tú puedas hacerlo, para que tú puedas ser una mujer que prevé el peligro, que anticipa el peligro, que anticipa las malas intenciones, porque no estás sola. Tienes mi Espíritu Santo morando dentro de ti, que te ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo antes de tomar cualquier decisión. Que siempre aprendamos a poner en primer lugar a Dios, a llevarlo en oración y a esperar en Él. Si hemos de tomar alguna decisión, si hemos de tener alguna adquisición, como lo hizo la mujer virtuosa al comprar este terreno. Si hay mujeres en esta tarde, en este momento, que están por tomar decisiones importantes, yo te pido que tu sabiduría, tu guía, tu Espíritu Santo more en ellas para que en todo tiempo tú las guíes a tomar decisiones correctas, decisiones acertadas, en las cuales puedan experimentar tu plenitud, tu gozo, tu paz, porque esas son las promesas que tú tienes a nuestras vidas y que tú quieres que vivamos, Padre Santo. Que no vivamos en preocupaciones, en angustias, en temores, por haber dicho cosas que no teníamos que haber dicho, por haber actuado de la manera en la que no teníamos que haber actuado, o por haber tomado decisiones que no teníamos que haberlas hecho. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti, a escuchar tu dulce voz, a saber que tú eres nuestro Dios vivo, que nos habla, que te manifiesta y que tiene un cuidado especial hacia nuestras vidas, que no estamos solas, que te tenemos a ti, que tú nos dotas, nos capacitas de sabiduría divina, de prudencia, de sensatez, de manera que podamos calcular, evaluar antes de tomar cualquier decisión. Ayúdanos, Padre Santo, a santificarnos más día con día, a alabarnos más con tu palabra, de manera que de nuestra boca siempre salgan palabras de bendición, de manera que nuestros pensamientos sean gobernados por ti y salgan acciones buenas, acciones para bendición a otros. Gracias te damos, Padre bueno, por todo tu amor, por tu cuidado, por lo que me enseñas, por lo que me ayudas a crecer e ir a una mayor comunión contigo. Aviva en cada una de mis amadas hermanitas, las que están aquí presentes y aún las que nos escuchan, ese fuego que te necesitemos más, que anhelemos más de ti. Que no queramos hacer nada por nuestra propia inteligencia, nuestra propia sabiduría, sino que atendamos el consejo sabiamente. Gracias te damos, Padre bueno, por todas tus bondades, tus misericordias. Bendícenos y sella esta palabra con tu Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser, para que cuando sea el tiempo, tu Espíritu Santo nos la recuerde y podamos actuar adecuadamente. Gracias te damos por todo tu amor y tu cuidado. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ay, pues cuán bueno es recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Confortarnos, refugiarnos en Él y saber que Él tiene un cuidado especial en nosotras. Pues estamos despedidas, mis amadas hermanitas, siempre estando atentas a lo que Dios nos quiere enseñar, usar y preparadas porque van a ser probadas. Que Dios me las bendiga, hermanitas.